Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal la segunda generación del Lexus NX, en este caso la versión NX 450H Plus Luxury, la más tope de gama de esta versión NX. Este modelo es el primer modelo híbrido enchufable de la marca Lexus, la marca de lujo de Toyota. Esta versión nos trae una etiqueta cero emisiones medioambiental y por supuesto una autonomía que homologa aproximadamente 77 kilómetros en modo 100% eléctrico, algo que comprobaremos en el día de hoy en esta prueba y muchas más cosas sobre este grandioso SUV Nippon. Acompáñeme. Bueno, aquí tenemos el diseño exterior de este Lexus NX, ya va dando algo de ventaja para lo que está por venir. Ya el RZ, que es un modelo que acabamos de ver hace muy poco, aquí tenéis el vídeo de la toma de contacto, donde ya esta forma de V, de flechas, pues está mucho más marcada, no únicamente en el paragolpes y en el carenado, sino que también ya va marcado en toda la línea de capó y frontal en general, y esto se le nota mucho más marcado. Por supuesto vemos estas grandiosas ópticas en formato horizontal con esta firma lumínica aquí muy bien marcada, tecnología LED, los lavafaros aquí integrados y esta grandiosa parrilla muy bien desarrollada, con muy buen detalle, aquí la matrícula bien integrada, el logo de Lexus en esta zona y toda esta parte con entradas de aire también, al igual que en la parte superior, pero en otro formato. Y aquí vemos este corte tan radical con negro brillo y plástico negro mate, con el antiniebla y luz de cruce allí integrado. Por supuesto, en líneas de aristas está muy marcado en este frontal. Vemos aquí el capó como hace algo de hueco en esta zona, pero va marcando aquí toda esta zona a desembocar justo en este carenado principal, y esta zona también que le da algo de suavidad al conjunto de las ópticas, para que las ópticas tengan toda esa presencia en este frontal. Bueno, en este lateral ya notamos cómo este NX ha cambiado algo, por supuesto en el frontal también a nivel estético, pero aquí ya podemos hablar de las dimensiones, unas dimensiones que ha crecido 20 milímetros de largo y además 30 milímetros en batalla. Esto hace que también el coche esté mucho más bajo por el centro de gravedad, por la ubicación de las baterías que van en la zona baja. Es una plataforma que está compartida con la del Toyota RAV4 híbrido enchufable, con lo cual estamos ante un coche con mucha similitud a este RAV4, pero con la estética de Lexus, que sinceramente me parece mucho más premium y mucho más radical, ¿no? En este caso el acabado Luxury lleva estas preciosas llantas con acabado bitono diamantado, muy bonitas, en tamaño 20 pulgadas. Además lleva unas gomas 235-50 de perfil, unas gomas Bridgestone que bueno, va muy bien calzado. A nivel de aristas, aquí vemos aristas marcadas, sobre todo en el pilar C, pero lo que vimos en el frontal, que es mucho más radical, con muchos cortes, aquí el NX se relaja en el lateral, ¿vale? Vemos los pasos de rueda marcados en chapa, también los pasos de rueda en negro mate. Aquí una pequeña caída del capó para morder la aleta, nace una pequeña arista en esta zona alta de cintura que llega justo aquí y se eleva para difuminarse en esta zona alta de la puerta trasera. Por supuesto, vemos aquí una zona algo hundida aquí en la parte baja de las taloneras de esta puerta trasera para darle también este dinamismo, ¿no?, a todo el lateral, pero no son líneas tan cortantes excepto en esta zona del pilar C, que a mi modo de ver me parece ya un poco más musculoso y cortante, buscando ya terminar lo que hemos visto en la parte delantera. Vemos aquí esta arista que va por la zona alta del piloto trasero que aquí también muerde parte del pilar C, y vemos aquí la tapa del repostaje de gasolina, ¿vale? Disculpad si me veis así, que es que hay una plaga de mosquitos increíble.
Entonces aquí llevamos la tapa del combustible y en el otro lado del pilar C llevamos la tapa de recarga eléctrica, ¿vale? Una carga tipo Meneques normal, no llevamos carga rápida, ¿vale? En este caso vemos también estas barras en el techo en un aluminio bastante bonito y techo solar practicable, no es techo panorámico, es únicamente solar para la zona delantera y toques en cromo en todo el marco de la ventana. Las ventanas traseras también son oscurecidas para darle privacidad y aquí vemos estos espejos retrovisores en este color verde tan espectacular, este verde botella que le sienta de lujo, por eso es el Acado Luxury. La verdad es que esta combinación es de 10. Y también aquí un añadido en cromo para darle continuidad a todas estas líneas, ya que tiene ese toque más elegante para todo el coche, ¿vale? Así que nada, este coche, como veis, tiene un poco más de relajación en cuanto a aristas y líneas de tensión hacia la parte trasera. Una parte trasera que también ahora nos marca otras aristas más arriesgadas como en el frontal, pero a mi humilde opinión yo creo que está mucho más suave, ¿no? Es mi humilde opinión. Aquí vemos estos pilotos traseros que van por toda la zona alta de aquí del portón, tecnología LED con este formato tridimensional que está tan de moda y bueno, de verdad es que le da un toque muy especial a estas traseras de estos coches. Aquí Lexus ya ha renunciado a la L, el logo como lo tenemos en el frontal, y aquí han recurrido al nombre en letras aquí justo en la parte central y la versión justo aquí en el lado derecho en la parte baja NX450H Plus, ¿vale? La matrícula en la parte central, tenemos aquí la cámara marcha atrás y otra cámara aquí integrada que lo veremos luego dentro, que tendremos el espejo retrovisor interior con opción normal y con cámara, ¿vale? Aquí tenemos este alerón en el color de la carrocería, unos aletines en negro brillo, la tercera luz de freno aquí integrada en la parte central y el cristal oscurecido, limpia luneta aquí justo en la parte baja. Algo que ya otras marcas han recurrido a ocultarlo aquí justo debajo del alerón y creo que es un detalle muy, pero que muy bueno para dejarlo mucho más limpio, ¿no? Este tema. Pero bueno, aquí vemos estas falsas salidas de aire en estos laterales, estos cortes que hacen justo las líneas de tensión, tanto del portón como del paragolpes, y por supuesto este protector en negro mate con los catadióticos, algunos elementos en negro brillo, y no vemos salidas falsas de escape, así que enhorabuena, la salida real está justo por debajo. No olvidemos que es una versión híbrida enchufable, ¿vale? Así que nada, ya visto todo esto, vamos a ver el interior. Bueno amigos, vamos a empezar por el maletero. Tenemos pulsador con accionamiento eléctrico del portón y aquí encontramos un maletero de unos 550 litros de capacidad mínima y unos 1440 litros de capacidad máxima, batiendo los asientos en un formato 60-40. En este lateral tenemos un conector 12 voltios, un pequeño gancho con capacidad hasta 4 kilos en ambos lados. La iluminaria está justo en la zona alta de esta parte con luz LED y justo debajo tenemos unos huecos muy aprovechados para objetos más pequeños e incluso los cables de carga, como veis, que podremos llevar aquí para no desperdiciar el espacio del maletero. En esta zona llevamos una bandeja en un acabado muy bueno, muy casual, pero lo mejor que tiene es que se puede hacer de esta manera. De esta manera la podemos doblar y no nos ocupa tanto y no pesa tanto. Es una alternativa muy buena. Además, al ser una tela tan buena, ¿vale?, que se puede moldear, al momento de llevar carga siempre puede hacer algo de juego para permitirnos aprovechar más el espacio del maletero. Para instalar, muy fácil. Lo volvemos a anclar en esta zona y volvemos a poner las cuerdas. Muy simple, muy bonito y además funcional. Así que enhorabuena por esta alternativa en el Lexus NX 450H Plus. Aquí vemos la boca de carga con una protección así en efecto aluminio, muy chulo. La boca de carga es algo elevada, ¿vale? Y bueno, aquí no pego con el techo, así que no hay problema. Y bueno, ya visto esto, vamos a ver las plazas traseras. Plazas traseras, tenemos buen acceso, hay que bajar un poco la cabeza.
y tenemos buenos ajustes generales. Se siente un coche bien ensamblado y bien ajustado. En cuanto a espacio, tenemos aquí más de 8 dedos de separación, así que muy bien. Podemos extender incluso un poco más las piernas. Aquí en este caso no llevamos ningún tipo de penalización de llevar las baterías, ya que van en una zona más baja, ¿vale? En este chasis, con lo cual, bueno, es un chasis también mucho más rígido, y todo esto ha sido una gran mejora para esta gama NX. En cuanto a espacio en el techo, tengo también más de un palmo de mano, ¿vale? 5 dedos de separación, muy bien, y una banqueta en cuero en este acabado luxury, muy bueno, muy bien terminado, bien rematado, un mullido de base bueno, y las lumbares sujeta bastante bien, aunque no es un coche de corte deportivo. Las lumbares sujetan muy bien, vamos muy confortable. Tenemos buena visibilidad por la zona de cristal de ventana, muy bien. Aquí vemos inserciones en madera, también con los altavoces aquí integrados. Tiene un sistema de audio de 10 altavoces y buenos acabados. Aquí mullido, también mullido. Aquí símil piel integrado, piel real, como lo queráis ver, ¿vale? Pero está aquí integrado en esta zona donde hay más tacto, y esta parte baja sí es plástico duro con huecos para botellas de mediana dimensión y alguna cosilla más, ¿vale? Tenemos abrir y cerrar puertas justo también aquí en esta zona, y los elevalunas eléctricos, ¿vale? Calefacción también para los asientos laterales de la parte trasera, salida de aire con regulación de caudal, más no de temperatura, y por supuesto tenemos aquí puerto 12 voltios y 2 puertos USB, así que conectividad y comodidad y confort muy bien para estas plazas traseras. 2 bolsos en estos respaldos traseros. La plaza central, vamos a ver. Pues bueno, sorpresa, la base incluso baja un poco más, es confortable. La parte de la espalda sí que es muy, pero que muy incómoda, muy dura, ¿vale? Y aquí en techo, bueno, 5 dedos de separación, no hay problema. Puedo incluso llevar las piernas un poco más unidas, porque la base es un poco más elevada, pero plástica, y podremos ir aquí 3 adultos con relativa comodidad. Está apañado, ¿vale? Pero no es tan confortable como ir 2 personas en los laterales únicamente. Tenemos este reposabrazos con 2 portabebidas, muy simple, pero muy útil para el confort de los 2 ocupantes traseros. Para las familias tenemos anclajes ISOFIX entre ambas banquetas. No lleva canaleta, tendremos que tener cuidado, y un poco de mayor destreza para no dañar este tapizado al meter aquí los ganchos del ISOFIX de las sillas. Así que mucho cuidado con ello. Un tema que pudiesen mejorar, ¿vale? Tenemos luces LED en esta zona trasera, mejorando toda la visibilidad en esta parte, así que esto ya está todo revisado. ¿Qué os parece si vamos a las plazas delanteras? Acompáñeme. Plazas delanteras, muy buen acceso, como buen SUV. Tenemos una altura muy cómoda para entrar a estos coches, y bueno, aquí encontramos ya la nueva filosofía de Lexus, que está muy bien, todo enfocado al piloto. Este concepto Tazuna que tiene Lexus en sus nuevos modelos. Ya tenemos esta pantalla de 14 pulgadas de nuevo formato, con muy buena tecnología, buena calidad, muy buena información, Android Auto y Apple CarPlay. Incluso también llevamos navegador de muy buena fidelidad, está bien logrado, y el sistema Hey Lexus, que nos va a permitir hacer uso del coche y de sistemas, en fin, ahora lo vemos en la parte dinámica. Toda esta zona, bueno, da este efecto brillo, se mancha mucho con los dedos, además una pantalla muy grande, ¿vale? Y aquí tenemos el botón de encendido, también acompaña este marco en negro brillo que baja por esta zona y llega hasta la parte de la palanca de cambios. Una palanca de cambios bastante pequeña, pero muy bonita, muy al estilo Lexus, me gusta. Y en esta zona, bueno, los sistemas de hibridación auto para llevarlo en modo eléctrico si tenemos batería, en fin, podemos hacerlo aquí. El hall, el freno de mano automático, control de tracción y el sistema 4x4 inteligente que podremos activar aquí, que lo comentaré en la parte dinámica. Bueno, aquí tenemos la llave, una llave bonita, simple. Carga inalámbrica en esta zona, aquí otro hueco más pequeño, puerto USB-C y USB normal. Y aquí el dial para elegir los modos de conducción, Eco, Normal o Sport. Aquí justo vemos una guantera moquetada, bastante buena, y un pequeño hueco para dejar monedas aquí a la mano. La verdad es que está bastante bien, no está iluminada y no tiene
ningún tipo de conector USB en el interior. También lo podremos abrir de esta manera para el lado del copiloto. Tenemos guantera para documentación, también moquetada para evitar ruidos y bastante amplia para documentos, y huecos portaobjetos en las puertas para botellas de gran dimensión y alguna cosa más. Aquí también tenemos el asidero o la maneta para abrir la puerta en una ubicación que, bueno, luego te adaptas, pero lo que os digo en la parte trasera, deberían buscar otra solución porque las personas con manos un poco más grandes se van a ver más complicado, pero bueno. En esta zona el cuadro de instrumentos digital con un buen formato, muy integrado en esta zona, un volante con buen tacto, llevamos levas aquí en el volante, todo en cuero, sistema multifunción que podemos incluso elegir qué funciones llevar de un lado y de otro para algunas opciones, lo configuramos en el sistema multimedia, y por supuesto las luces automáticas como también los limpias automáticos. Aquí, bueno, sistema de odómetro, aquí abrir la tapa del repostaje y abrir el portón trasero. Por supuesto llevamos aquí el espejo interior, que tenemos aquí el pulsador para activar la cámara, veríamos la cámara trasera, y en esta zona luces y sistema de emergencia, como también abrir el techo solar, ¿vale? Tenemos esta cortinilla manual y el techo se abre independiente. Lo único es que tenemos un pulsador para abrirlo únicamente un poco y otro botón que es para abrir completamente el techo. Son dos botones que, bueno, puede causar un poco de confusión. Además, bueno, tenemos aquí espejos en esta zona de los tapasoles con luces, igual aquí en esta zona del copiloto, y muy buen acabado, buen mullido, al igual que en la puerta trasera. Tenemos inserción en madera, piel, está todo muy bien rematado y se nota muy buen ajuste, ¿vale? Tenemos cámara también 360 de muy buena calidad y ayuda al aparcamiento. Todo lo que es el sistema de dirección es eléctrico, se puede regular en profundidad y en altura, al igual que la regulación de los asientos delanteros, que tienen calefacción y ventilación. Así que nada, ya visto todo esto, le damos botón aquí Power, nos ponemos en marcha y a ver qué tal va este NX 450H Plus. Acompáñeme. Bueno, esta segunda generación del NX ha evolucionado y para bien. Esto es indudable. Ya cuando lo probamos hace unos años atrás nos dejó buenas sensaciones, y ya con esta nueva generación os digo que es un coche muy, pero que muy bien rematado y con una motorización híbrida enchufable bien armonizada, ¿sí? Porque en toda esta prueba, que han sido ya 572 kilómetros, hemos realizado cargas diarias, ¿vale?, en nuestro garaje, para poder realizar distintos trayectos, más o menos todos enfocados diariamente en unos 70, 60 kilómetros aproximadamente, ¿vale?, en todos estos días. Y os digo, ha sido prácticamente siempre en eléctrico, con lo cual vemos que este coche se mantiene muy bien a nivel de autonomía. Eso sí, lo puedes elegir aquí, pulsando en este botón. Podemos elegir el modo híbrido, híbrido automático, el modo eléctrico, si llevamos batería por supuesto, y por supuesto también un modo off-road, que lo pulsamos en otro botón. Ahí automáticamente tendremos el aviso de que estamos ya en modo campero. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, a nivel electrónico nos avisa al motor trasero eléctrico que tenemos que tener un par igualado y mejorado para ambos ejes. ¿Por qué digo motor eléctrico atrás? Porque este coche tiene tres motores. El motor de combustión, gasolina, de 185 caballos, y dos motores eléctricos, otro de 182 caballos y otro más pequeño en el eje trasero, que ahora mismo se me van los caballos, pero dejaré aquí los datos de estos motores, pero está en el entorno de los 60 caballos si mal no recuerdo. Todo esto nos complementa 306 caballos de potencia, un par increíble que acelera muy bien este coche, tiene una buena recuperación, pero ojo, no busques algo deportivo puro para este SUV. Primero, tiene un centro de gravedad más bajo, una suspensión que sí te invita a ir un poco más alegre de que en otros coches de esta categoría,
pero en cuanto hay alguna imperfección notas como esta suspensión incluso te lleva a sentir el coche muy inestable o muy rebotón, ¿sabes? Es algo, sobre todo cuando hemos ido en pista, incluso hemos sentido baches muy fuertes que nos ha restado confort, porque este coche no ha nacido para salir de pista, y si sales de pista ir con mucho cuidado y bueno, para aprovechar un poco más la altura y bueno, tener esta alternativa gracias a la disponibilidad que tenemos de motores. Pero no es un coche todoterreno, para nada. Es un coche nacido para viajar, nacido para estar en ciudad también y para tus trayectos diarios, que en esto la autonomía que homologa la marca nos habla de unos 78-77 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico. Una batería que está en el entorno de los 18 kilowatts. Obviamente en carga doméstica carga en unas 8-9 horas y carga un poco más potente, ¿vale? Tendríamos una carga de unas 2 horas el 100% de la batería. ¿Qué pasa? Que esta autonomía a nosotros nos ha dado 66 y 67, según algún día, un kilómetro más, kilómetro menos. Que bueno, estaríamos hablando de menos 10 kilómetros, ¿vale? Esto también es muy relativo al uso del coche. Nosotros consideramos que hacemos una conducción normal para el uso de cualquier persona y por eso traemos estos datos lo más real posible. Y os comento, no buscamos competir en el mejor consumo y tal, que al final son consumos irreales al uso, que luego usas el coche en el día a día y no vas a estar pendiente de ir haciendo el menor consumo, porque para eso no te compres coches potentes, ¿vale? En este caso es un coche de 300 caballos, más de 300 caballos, y que obviamente va a tener su consumo, pero ojito, que eso lo hablaremos ahora. Vamos a hablar del puesto de conducción. Puesto de conducción con muy buena visibilidad en los espejos exteriores, con detección de ángulo muerto. Además, Lexus en esta generación ha incorporado la nueva el nuevo paquete de seguridad y ayudas a la conducción que tiene ya Lexus, así que viene muy bien equipado, frenada de emergencia, detección de ángulo de detección de tráfico cruzado, activa muy bien. Es de los coches que he probado a día de hoy que sí es verdad que activa y avisa con muy buena información, así que eso enhorabuena. Y el espejo interior que va con el sistema tradicional fotocromático, y tenemos este botón que nos activa la cámara de trasera, ¿no? Que bueno, nos da otra perspectiva de la zona trasera, ¿vale? Hay que recordar que este coche, bueno, tiene un chasis más rígido, este nuevo chasis que también lo comparte con su mellizo el Toyota RAV4 híbrido enchufable. Se nota un coche distinto, ¿no? En ese aspecto de conducción, un coche que comparándolo un poco con el RAV4, que me dejó también muy buenas sensaciones, esto lo veo más refinado, un coche mucho más premium, ¿vale? Y ojo, que no quiero quitar nota y importancia al RAV4 porque me dejó muy buenas sensaciones, pero aquí Toyota ha dejado un poco el RAV4 con ese toque un poco más canalla, más aventurero, para que, bueno, tengas un coche más, no sé, potente visualmente, estética, en ese sentido. Y este coche va un poco más a lo premium, a lo delicado, a lo refinado, y yo creo que son dos productos estrella, ¿vale? Para este grupo. Obviamente para gustos colores, y es algo muy subjetivo, y para cada uno que quiera un tipo de coche pues tiene estas dos alternativas bajo una misma plataforma, por eso son mellizos, así que está muy bien. Además llevamos un Hub Display con buena información, ayudas a la conducción, lectura y regulación de las señales de velocidad de tráfico, también nos ayuda a regular automáticamente. También llevamos la brújula, la velocidad en digital, lo podremos regular y configurar en el sistema, y tenemos el sistema Hey Lexus. ¿Qué quiere hacer? Abrir el techo. Abriendo el techo solar. Como veis, hace algunas funciones independientemente de otras normales que estamos acostumbrados a ver, como por ejemplo, Hey Lexus. ¿Qué puedo hacer por usted? Tengo calor. Ajustando la temperatura del asiento del conductor a 20.0 GRADO.
detalles como estos que ya lo hemos visto, por ejemplo, en los Mercedes, que por cierto, vamos a hacerle una pregunta. Hey Lexus, ¿Qué desea hacer? ¿tú no te llamabas Mercedes? Lo siento, estoy teniendo problemas para entenderle. Ya. No es un sistema heredado, pero está muy, pero muy cercano al grandioso sistema de Mercedes M-Box que incorpora. Aquí Lexus ha incorporado este sistema y la verdad es que va fantástico. Con cierta lentitud en reconocer la voz, aunque a lo mejor no le gusta mi voz, que puede ser también. Tenemos este sistema en funcionamiento, pero la verdad es que es muy completo, muy intuitivo, con este sistema de llamarle de esa manera, así que tendremos todo allí integrado. Tenemos levas en el volante, una caja de cambios que también va muy bien, tiene ese aporte dinámico necesario, ¿vale? Que no es un coche deportivo, pero podremos divertirnos algo más. Aquí llevamos el dial de los modos de conducción, modo Eco, modo Sport y pulsamos para el modo normal. Ahora mismo vamos nuevamente en Sport y es un coche ya radical en cuanto a la sensación. En cuanto pisamos el pedal ya tenemos todo este par disponible en nuestro pie derecho. Es lo que buscamos cuando queremos algo Sport, pero obviamente aquí la dirección la veo, bueno, poca comunicativa. Con respecto a otros modelos de la competencia, sí tiene un tacto un poquito más duro, ¿vale? Que sí comunica, pero no comunica como al menos a mí me gusta, muy suave, pero obviamente este coche, repito, va buscando un nivel de confort muy, muy elevado, ¿vale? Así que bueno, tiene una pegada increíble, pero tiene esta sensación de marcha interminable que acostumbramos a tener en los modelos del grupo Toyota. Ya es una caja, sí es cierto que ya se nota que han trabajado en ella, tiene otra sensación, pero no es de mis favoritas, sinceramente. Aunque en este modelo, ya os digo, prefiero continuar con este concepto a que otros modelos del grupo. Una muy buena calidad de rodadura, muy silencioso. Como habéis visto en esta aceleración, sí se nota el motor térmico generando algo de ruido porque vamos a muchas más vueltas y es lo único que transmite para el interior. Pero todo lo demás lleva muy buena insonorización, buena calidad de ajuste, el aire enfría muy bien, tenemos calefacción y ventilación para los asientos delanteros y está espectacular. La verdad es que tiene muy buen tacto. Aquí la integración para hacer uso del multifunción a nuestro gusto, tanto del lado derecho como izquierdo, así que está muy bien. Ya sé que estáis esperando el dato de los consumos. Vamos a ver. Estamos ahora mismo en consumos eléctricos de 21,4 kilowatts, ¿vale? Sí, son, bueno, quizás algo elevados, pero yo creo que es un consumo bastante acorde para el tipo de coche, el peso que tiene. Y en consumo de gasolina, ¿vale? En modo híbrido, que vamos siempre en modo híbrido, hemos hecho 5 litros así, clavados. Un dato increíble. La marca homologa, ojo, 3,3. Sí es cierto que en algunos momentos hemos llegado a bajar a los 4,6, 4,7, pero ahora en estos más de 550 kilómetros hemos hecho 5,0. O sea, me parece un dato, bueno, increíble. Ya os digo, me ha parecido un coche increíble, dinámicamente, muy suave, muy obediente a las reacciones y a las peticiones que le damos. Me ha gustado, pero que sobre todo el tema de autonomía, de distribución de lo eléctrico y la gasolina, vamos, es un coche para hacer muchos kilómetros. Nos marca autonomías con el depósito lleno de unos 630 kilómetros de gasolina y los 66, 67 eléctrico. Pero es que lo administra muy, pero muy bien con estos consumos y además, vamos, como sepas dominar bien si ir en modo eléctrico o en modo híbrido, pues puedes administrar toda esta energía que llevas de la batería sin ningún problema y vamos. Ya os digo, no os vais a arrepentir si estáis buscando este tipo de coches. También tenéis la opción del RAV4, pero es muy buena alternativa. Y ojo, que también ya lo sé, seguramente me diréis, pero hace poco has publicado el vídeo del Tucson Hybrid y del Sportage Hybrid y también hablas de que son coches buenos. Sí, cada uno en su segmento
y en su categoría de precio. Este es un coche ya mucho más costoso y que obviamente es mellizo del RAV4 y creo que es claramente la alternativa para quien busque un coche mejor acabado, con mejor estilo, mejor diseño, más refinado al RAV4, así tal cual. Ya no me complico más, nos paramos y os digo el veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Lexus NX 450H Plus. Vamos, aquí apellidos, nombre, segundo nombre, esto cada vez es más complicado, ¿no? Con los modelos. Me parece una generación increíble, un coche que a nivel de sistema híbrido enchufable va muy bien. Obviamente, como os he dicho en la parte dinámica, si tienes donde cargar es lo más lógico, porque si necesitas cargar con el propio motor no tiene sentido alguno, pero bueno, te apañaría en algunas ocasiones. Pero este coche ha nacido para poderlo cargar en casa y poder tener esos 66-67 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Una alternativa que, como ya os he dicho antes, nos ha permitido hacer más de 500 kilómetros prácticamente sin tocar el repostaje de gasolina. Poco se ha tenido que ver. Eso sí, hemos hecho todas las recargas para comprobar si el modo híbrido y el modo eléctrico son totalmente eficientes, y es totalmente cierto. Un coche que administra muy bien, muy confortable, muy bien rematado por dentro, así que es una clara alternativa al RAV4, pero obviamente con mucho más lujo. Así que si estás buscando ese producto, lo tienes aquí de la firma de Lexus. Su precio son 75.700 euros, la versión que tenemos aquí en vuestra pantalla, que es la más alta de gama, y parte de unos 45.000 euros según la versión Business, que es la más económica, pero tenés bastante opciones para ver y hacerte con un modelo del NX de Lexus. Así que muchas gracias a Lexus España por la sesión de este NX y por supuesto vuestra visita. Agradecemos también. No olvidéis, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, activen la campana para las notificaciones y no olvidéis dejarnos un like si te ha gustado el vídeo. Por supuesto, comentar aquí debajo vuestras dudas o impresiones sobre esta prueba. También no olvidéis nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis toda la actualidad del día a día de nuestras pruebas. Y por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos, en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.